del eje número... Mira, vamos a llamar lo siguiente. El eje, este viene siendo el eje número 1, eje 1, eje número 1. Este viene siendo el eje 2, ¿ya? Y este va a ser el eje 3. Vamos a hacer el cálculo del eje 2, ¿ya? Para el sistema de transmisión. ¿Cómo usted tiene que hacer el cálculo? Lo tiene que hacer eje por eje, eso es la realidad, ¿ya? Pero como acá el cálculo es largo, extenso, voy a hacer solamente el del eje 2, ¿ya? ¿Vamos bien? Los demás cálculos casi el mismo procedimiento, solamente que te cambian el elemento, etc. ¿Ya? Entonces mira, dice, datos del motor, la potencia son 40 HP, son los datos por lo menos que yo tengo que investigar del motor. La velocidad angular son 2880 y el sentido de giro es antihorario. Como el sentido de giro es antihorario, tiene que ir en este sentido. ¿Estamos de acuerdo, no? Como viene en ese sentido, el engranaje que está viendo acá va a transmitir velocidad hacia allá. ¿Estamos de acuerdo, no? Por lo tanto va a ser esto. Si ese elemento gira en ese sentido, este elemento también gira en ese sentido, porque todo el eje gira al mismo sentido, ¿ya? Y ahora anotamos los datos. Los datos, o sea, la plaquita dice que tiene 40 HP y gira a 2880 RPM, ¿sí? Por lo cual, automáticamente usted sabe que la velocidad del eje que está experimentando en nuestro sistema es de 2880 RPM. ¿Va bien? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos el eje número 1, el eje número 2, el eje número 3. Mira, vamos también a aprovechar de anotar los elementos. Los vamos a designar con números. ¿Ya? Mira, este elemento va a ser el elemento 1, este va a ser el elemento 2, este va a ser el 3, el elemento 4. ¿Sí? ¿Va bien? Y ahora cada elemento va a tener su propio punto, lo voy a definir con letras. ¿Qué es lo que nosotros vamos a calcular? Ese eje. ¿Sí? ¿Va bien? Por lo tanto, el eje se va a dividir, como usted lo observa, en 4 puntos independientes. Va a ser, ojo, el soporte, que ese viene siendo un punto, el elemento 3, que ese viene siendo otro punto, el elemento 2, que es otro punto, y el soporte que se encuentra en el fondo va a ser otro punto. Vamos a tener ¿cuántos puntos? 4. Le vamos a llamar el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. ¿Vamos bien? Haga exactamente lo mismo para que usted no tenga problema. Lo hace de manera ordenadita, ya para que no se enrede. ¿Sí? Y ahora anotamos los elementos. En este caso, veamos. Datos de las ruedas dentadas, que son de dientes rectos. Está diciendo que el módulo es de 2 y el Z1 es 120 y el Z2 es 160. O sea, en este caso, tengo que ese vale Z120, le vamos a poner Z1, y este viene siendo el Z2, que equivale a 160 dientes. ¿Sí? Nótese que la pareja tiene un módulo en este caso de 2. M es igual a 2. Y para este es exactamente igual. El módulo es igual a 2. ¿Sí? Ya, ¿qué otra cosita más tenemos como dato? Dato del sprocket. Tengo Z50, el Z3 y el Z4. ¿A quién le vamos a llamar en este caso Z3 y Z4? Al motriz Z3 y el Z4 es otro elemento. Entonces, este viene siendo, tenemos Z3, que pertenece al elemento 3, ¿ya? Tiene, ¿cuántos dientes tiene en este caso? Dice el ejercicio. 50 Z4 tiene 80, creo, ¿no? ¿Era 80? Sí. 80. Y el paso es de 3 cuartos. Si es 3 cuartos milímetros es 19,05 milímetros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces en este caso, voy a anotar aquí, paso 19,05. ¿Vamos bien? ¿Sí? Facilito.
¿Qué otra cosa más? Ya. Material a fabricar, temperatura de funcionamiento, confiabilidad, radio de detalle son 0,5 y ranuras para celulosilla en todos los elementos de transmisión. ¿Ya? Pasa rápido. ¿Ya? ¿Se entiende la idea, no? Mira, esos elementos que usted está viendo ahí, los vamos a considerar en este caso. Esto lo vamos a ver después, cuando empecemos a ver el cálculo ya de verdad del eje, ¿sí? Porque ahora tenemos que determinar fuerzas, ¿sí? Entonces, mire, lo primero que usted tiene que hacer es determinar velocidades y fuerza, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Ya? Entonces, ojo, ¿cómo partimos calculando diámetros y fuerza? Vamos a partir de aquí, ¿ya? Mira, ojo, nótese que usted observa que el engranaje de diente recto 1 y 2 es ahí donde parte la transmisión, ¿o no? O sea, el 1 le está entregando potencia al 2. Como el 1 le está entregando potencia al 2, ¿ya? Siempre, cuando ustedes empiecen a calcular, parten calculando del motriz y así van avanzando los elementos de transmisión. ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿por qué elemento vamos a tener que trabajar? Por ese elemento, porque ese es el elemento que está transmitiendo potencia. ¿Vamos bien? Entonces, mire. Vamos en este caso a ver. ¿Vamos a copiar esta imagen? ¿O no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar un pantallazo acá. Espérense un momentito. Para hacerlo de manera ordenada. Y vamos a trabajar sobre el elemento 1 y 2. ¿Ya? Que viene siendo ¿qué elemento? Esa pareja de elementos de fuerza. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer ahora? Determinar las fuerzas. ¿Sí? Entonces vamos a ver en este caso. Un momentito. Entonces, el primer elemento de transmisión viene siendo las potencias. ¿Ya? Perdón, las ruedas dentadas. ¿Sí? Ojo, ojo. Para hacerlo de una manera más ordenada, determinemos todos los parámetros técnicos primero. ¿Ya? Es mucho mejor determinar los parámetros técnicos como velocidades, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces aquí, ¿cómo usted podría transmitir o calcular, por ejemplo, momento torsor sobre el elemento? Lo puedo calcular de la siguiente manera, mira, ojo. Como tengo ese elemento, calculo el momento torsor con 71.620 por la potencia, ¿se acuerdan de eso? Y también puedo calcular la velocidad de giro para determinar la velocidad. Determinemos primero las velocidades, ¿sí? El orden, usted lo define, yo lo estoy haciendo de manera ordenada. Entonces definamos primero el elemento. ¿Cómo usted determinaría la velocidad que hay entre ese elemento y ese elemento? ¿Cómo sería? Los Z de la RPM, ¿no? ¿Puedo hacer qué cosa? Tren de transmisión, ¿no? Entonces mira, lo voy a definir aquí. Para velocidades se tiene que N1 por Z1 es igual a N2 por Z2. En este caso, ¿cuánto vale N1? Es el motriz. Vale 2880 y el Z1 era 120 dientes, creo, ¿no? 120 es igual a N2, que yo no lo conozco, pero sí conozco el Z2, que el Z2 era 160. Despejo, que es lo que va a obtener en este caso, que lo vamos a hacer aquí, va a tener que N2 va a ser igual a, ese va a pasar dividiendo, va a quedar 2880 por 120 dividido en 160. Mira, me da que va a quedar en 2160 RPM. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por lo cual, en nuestro elemento, como ya acabamos de encontrarlo, lo voy a mandar aquí con otro color, la velocidad de giro de este elemento, que es el valor que acabamos de encontrar, son 2160 RPM. Como este elemento está montado sobre el mismo eje para ese elemento, también puedo calcular la relación de transmisión entre este elemento y ese elemento, porque ya conozco ya la RPM de ese elemento. ¿Estamos de acuerdo, no? Está montado sobre el mismo eje. Por lo cual, este elemento, ¿a qué velocidad está girando? A 2160 RPM. ¿Ya? Entonces, ¿cómo usted determinaría ahora la velocidad en Z o en el elemento 4? Tengo los Z, ¿sí o no? ¿Puedo ocupar la misma presión?
¿Sí? Entonces va a tener en este caso que para el otro elemento va a tener que N3 por Z3 va a ser igual a N4 por Z4, en donde N3 lo acaba de determinar. 2160 por Z3, que era 50, va a ser igual a N4 por Z4, que eran 80. N4, ¿cuánto nos va a dar? Nos da en este caso 1350. ¿Sí? RPE. ¿Y qué es lo que usted acabó de hacer? Acabó de encontrar todas las velocidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted ahora sabe que el otro elemento que usted acaba de calcular vale ahora 1350 RPE. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Habrá alguna otra cosita que calcular o determinar? No, porque lo demás en realidad va a ser por cada elemento de transmisión, ¿sí o no? Calculamos las velocidades. Entonces partamos por la primera pareja, ¿ya? Entonces ahora empezamos por elementos. Mira, en elementos unidos, ¿qué son los elementos unidos? Engranajes, ¿sí? Rectos, ¿ya? Vamos a pegar aquí un pantallazo, detener, vamos aquí a insertar foto, el pantallazo que acabamos en este caso de pegar, ¿es eso? ¿Sí? ¿Ya? De pie, lo voy a checar porque está muy grande ¿sí? ¿Ya? Y vamos a notar los elementos para poder recordarnos. Acuérdense. Esto viene siendo que Z1 tiene 120 dientes, Z2 tiene 160, ¿ya? El módulo es igual a 2, el módulo es igual a 2. ¿Sí? ¿Va bien? Ah, y tenemos las velocidades. 2880 y el otro es 2160. Datos que son sumamente importantes. Entonces, ¿de cómo partiría calculando fuerzas sobre ese elemento? ¿Sí? Acá, mira cómo va el elemento. Mira, preocúpate después de las fuerzas. Cómo posicionarla, pero usted ya sabe que la fuerza va a ir atacando así. ¿Sí o no? No. Va a ir atacando así. ¿Estamos de acuerdo o no? Por lo cual va a girar una componente tangencial hacia acá, una carga tangencial, y va a girar una carga radial. ¿Vamos bien? Entonces, para determinar las cargas del elemento, ¿qué primero tenemos que determinar? El momento torsor, ¿no? Entonces, mira, si usted se acuerda, el momento torsor en el elemento 1 va a ser igual a 71.620 por la potencia sobre la velocidad angular. ¿De qué? Del 1. ¿Ya? Ojo, para calcular ese momento torsor en 1 va a ser igual a 71.620 por la potencia. ¿La potencia cuánto era? 40 HP, si ustedes se acuerdan. Entonces sería por 40 dividido en la velocidad angular de 1, que viene siendo 2880. Nótese que es tremendamente sencillo. El momento torsor en 1 va a ser igual a 71.620 por 40 dividido en 2880. Sería 994.72, ¿no? Claro, 72. Preocúpese todo de que ahora queden centímetros. Kilogramo por centímetro. ¿Sí? ¿Va bien? Entonces ahora, ¿cómo usted determinaría fuerza? Acuérdese, si usted se va a la diapositiva donde, no me acuerdo qué diapositiva era, la número 6 creo, de análisis de fuerzas. ¿Sí? Mira, si usted se acuerda de la diapositiva número 6, aparece cómo se determinan las fuerzas en función al momento torsor. ¿Sí? ¿Y cómo es? Mira, el análisis es bien sencillo. Como la fuerza viene en ese sentido, ¿la fuerza W es la fuerza que hace torque? No. La fuerza que hace torque es la carga tangencial. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si yo mirara esto de frente, usted tiene el engranaje acá, tiene el engranaje acá,
Y la carga tangencial es la que hace torque con el radio de ese elemento, ¿o no? ¿Sí? De hecho, si usted consulta la diapositiva, se va a dar cuenta que la fórmula del elemento torsor es W por R. ¿Sí? No sé si tengo la diapositiva, ¿ver? Déjeme buscarla. No, es esa. No, transmisión de cadena. No, no la tengo. ¿Ya? Pero está. ¿Sí? Bueno, ahí lo. Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a tener lo siguiente. Como ustedes saben, el momento torsor va a ser igual a ¿qué cosa? A la carga tangencial, que es la que aparece en la diapositiva, por el radio, o también por el diámetro sobre 2. ¿Qué diámetro viene siendo? El diámetro del motriz. Estamos calculando el del motriz. Todos los antecedentes que tenemos son en función del motriz, ¿o no? Sí. Ese venía siendo de medios. ¿Sí? ¿Va bien? Entonces ahora la pregunta es, claro, yo acabo de encontrar el momento torsor, que es 994.72, pero no conozco ni ese valor ni el diámetro. ¿Qué tengo que hacer en este caso para determinar el diámetro? Ahora usted se tiene que ir a la diapositiva número 5, y la diapositiva número 5 aparecen los cálculos, cómo se calculan los... para poder fabricar engranajes, ¿se acuerdan? ¿Sí? El módulo por Z. El módulo por Z, exacto. Entonces para ese diámetro, acuérdense, el diámetro primitivo, ¿cómo viene siendo el diámetro primitivo? El módulo por Z, ¿sí o no? En este caso, ¿qué diámetro primitivo tenemos que calcular? El del 1, ¿ya? Va a ser igual al módulo 1 por el Z1. Entonces, ¿cómo le va a dar en la medida? Le va a dar que el diámetro va a ser igual al módulo, que el módulo en este caso es 2, y Z1, ¿cuánto vale de nuestro elemento? 120. Por lo tanto, le va a quedar 120. Eso le va a quedar que el diámetro primitivo va a ser de 240 milímetros, pero acuérdate que todas las unidades están en función del kilo y del centímetro. Por lo tanto, eso va a ser que B es igual a 24 centímetros. Ya teniendo eso, ahora lo reemplazo en el diámetro. Entonces usted le va a quedar que, despejando WT, va a tener que WT va a ser igual a 2 veces el momento torsor sobre el diámetro. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces va a tener que WT va a ser igual a 2 veces el momento torsor, que son los 994.72, sobre el diámetro, que es 24. Acuérdate, esto está en kilogramos por centímetro y esto está en centímetros. Se van los centímetros y le va a quedar la carga en kilos. Entonces, WT va a ser igual a mira, a mí me dio 82.89, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? Kilogramos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? ¿Se dan cuenta que es fácil, no es complicado? Usted tiene que ser ordenado acá, porque si no, está sonado. ¿Ya? ¿Vamos bien? Ya, tenemos la carga WT, que es la que nos sirve. Pero nos falta otra carga, la carga radial. ¿Y cómo usted determinaría la carga radial? Con el ángulo de presión, ¿no? Mira, bacán. Porque ahora, ojo, yo sé que está empujando de esa manera, que se viene siendo W. WT está así, ¿estamos de acuerdo, no? Y la carga radial está empujando así, ¿o no? Por la descomposición de fuerza, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo de presión? 20, porque por lo menos el ejercicio no me lo está dando. Lo asumo como 20. Entonces, mira, tengo WR. ¿Cómo determino W? WR. Por Pitágoras, ¿no? Si yo lo miro acá de frente, usted va a tener lo siguiente. Para aquellos que no van siguiendo el hilo. Va a tener WT, WR, y ahí tengo W, ¿sí o no? Y por regla, como ustedes lo aprendieron en estática, ¿sí o no? La regla del paralelogramo
yo puedo tomar ojo, esa carga y puedo construir un triángulo, ¿no? Porque está paralelo, ¿se entiende? Entonces, como está paralelo, mire, usted acaba de tener ese valor y yo conozco ese ángulo que es 20. ¿Cómo lo determino ese? Ah, con la identidad trigonométrica de la tangente. ¿Cómo es la tangente? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, mira cómo te va a quedar. Te va a quedarte aquí. La tangente de alfa va a ser igual al cateto a la ordenada dividida en la abscisa. Lo vamos a aplicar en español. La tangente de 20, ¿sí o no? Va a ser igual a la ordenada, que es WR, dividido en la abscisa, que es WT. ¿Todos me van siguiendo ahí o no? Sí. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar WR. Entonces para WR va a ser igual a WT por la tangente de 20 grados. ¿Y cuánto vale en este caso WT? Usted lo acaba de encontrar. Vale 82,89. ¿Cuánto le va a dar WR? ¿Cuánto da? 82,89 por la tangente de 20. 185. Da 30,17, ¿no? ¿Le queda todo lo mismo? Sí. Bacán. ¿Estamos listos o no? ¿Determinamos la fuerza? Sí. Vamos ahora a representar cómo se comportan los ejes. Ese es el motriz, ese es el conducido. Acuérdate que el conducido es el eje número 2 y este es el eje número 1. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento? Entonces, ojo. Tengo el elemento motriz, tengo el elemento conducido. ¿Ya? ¿Cómo la fuerza, cómo este elemento empuja al otro diente? Ah, lo está empujando hacia acá abajo, ¿no? Que viene siendo WT, porque si va en este sentido, quiere decir que la carga tangencial va apuntando hacia abajo. ¿Sí? Y la carga radial está así, ¿o no? WR. Ahora, ¿quién se lleva la acción? ¿El conducido o el motriz? Esta es la acción, ¿sí o no? ¿Quién se lo lleva? ¿El conducido o el motriz? En engranaje siempre es el conducido. Entonces, esa representación de fuerza va acá en el motriz. No. ¿Dónde va en este caso? Va en el conducido. Ahí. Por lo tanto, el motriz se resiste de la misma manera, de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Va a quedar así ya. WR y WT. Entonces, mire, ahora ¿qué tengo que hacer? Ah, tomo las fuerzas, como ya identifiqué las fuerzas, ahora lo tomo y lo muevo al punto donde está aplicado, ¿o no? Y esa fuerza también la muevo en el punto donde está aplicado. Ahí está. Eso ustedes lo aprendieron, ¿se acuerdan? Y una clase de todo eso. Y mire, así le quedó las fuerzas. ¿Sí? Entonces, mira, ojo. WT, WR, mira, ojo. En estática ustedes aprendieron el principio de transmisibilidad fuerza, ¿no es cierto? ¿Sí? Empujar es lo mismo que tirar, siempre y cuando esté en el mismo eje. Entonces, mira, yo ahí estoy empujando, ¿no es cierto? ¿Lo puedo dibujar como tirando? Sí, WR. Es una manera mucho más cómoda de determinarlo. ¿Sí? Aquí ya está listo ya. Digo que siempre tirando es mejor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió la idea o no? Sí. Ya. Entonces usted que acaba de determinar la primera carga del elemento. Puta la hueá fácil. Ahora determinemos el elemento. Mira, ojo. Tenemos solucionado ese elemento. ¿Qué es lo que nos queda ahora? La otra pareja de elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces para la otra pareja de elementos vamos a tomarle un pantallazo. No, pero mira, para que se vaya entendiendo. Yo este pizarrón se lo voy a cargar más bonito. Lógicamente. Algo parece. ¿Cómo se llama?
Ah, se fue a la chucha el tablet. Sí, profe, por ahí no ¿Sí? ¿Es necesario, no? ¿Es necesario que le pegue el pantallazo? No, no creo. Ya. Lo voy a dibujar, ¿sí? Entonces mira, en elementos 3 y 4. Ya. Para el elemento 3 y 4, usted va a tener la cadena así, ¿sí o no? Montado acá. ¿Cuánto vale ese elemento? Ese elemento tiene Z3, que era 50 dientes, que me acuerdo, ¿no? Y el otro era Z4, que eran 80 dientes. Y el paso es igual a ¿cuánto? Mira, lo voy a anotar aquí como paso para que no lo confundan con potencia. Paso es igual a 19.05. Acuérdate que todos lo transformamos en centímetros. Son 1,905 centímetros. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, acuérdense, este elemento, ¿cuánto es el momento, cuánto es la fuerza, la velocidad angular? Eran 2160, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora con el elemento? ¿Calcular momento torsor o no? Momento torsor en el elemento 3 va a ser igual a 71.620 por la potencia, que son los 40, por la velocidad angular 3. Momento torsor en 3, 71.620 por la potencia, que son 40, sobre los 2.160. ¿Sí? ¿Cuánto le da el momento torsor en 3? ¿Cuánto? ¿Como a 3? Profe, Dígame. la potencia 40 no dice ser diferente que le dije. No. Porque no es el mismo eje. Todo se calcula con la misma potencia. Siempre es la misma. Si hay pérdida de potencia, si hay pérdida de potencia, pero siempre se calcula con la misma potencia. ¿Por qué se calcula con la misma potencia? Porque si usted calcula, hace de cuenta que hay pérdida de potencia y hay 38.7. El diámetro del eje va a ser más chiquitito. Si tú lo haces, el cálculo con 40, en teoría el diámetro va a quedar más grande, ¿no? Ya, entonces ese diámetro va a ser capaz de soportar las solicitaciones mecánicas con los... Es como un aspecto de seguridad, no sé si me entiende la idea. Por eso, son elementos, por eso la unidad 1, ¿cómo se llama la unidad 1 elemento de máquina? Elemento de transmisión de potencia. La potencia aquí es P, constante. Para efecto cálculo. Para efecto cálculo, pero la realidad no, la realidad es otra. Si usted quisiera calcular la pérdida de potencia, le recomiendo, aquí tendríamos que hacer lo que aprendieron en resistencia de materiales. P es igual a torque por velocidad angular y tiene que terminar en torsor. Que viene siendo, ¿cómo sale el torsor ahí? Tau es igual a ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? TC partido por J. Y ahí tendría que hacer todo el análisis del cortante y de todo. ¿Se acuerdan de eso? Momento torsor. ¿Eso le da cuánto? ¿Kilogramos por? ¿Ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya, entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Deducir las fuerzas. Acuérdese que lógicamente, como este viene siendo Z50 y este es Z80, se infiere que lógicamente este va a ser más chiquitito y este va a ser más grande, porque tiene más dientes, ¿o no? ¿Sí? Ya, entonces nótese que ahora vamos a tener que determinar tensiones. ¿Sí o no? Entonces mira, ojo, si usted se va a la diapositiva donde empezamos o al ejercicio donde empezamos a hacer cadenas, cálculo de cadenas, se va a percatar que para calcular el momento torsor, siempre el momento torsor en cadenas viene siendo T1 por el diámetro dividido en 2. ¿Cuál es T1? T1 viene siendo siempre esa tensión, T1. Por el otro lado aquí va a ser T1. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Sí? Entonces mira, si yo quiero calcular el momento torsor, bueno, el momento torsor usted ya lo conoce, ¿no? Pero no tengo el diámetro. ¿Y cómo usted determina el diámetro? 180. Ya. Entonces, como es cadena, viene siendo... Mira, siempre calcula los dos. Ya en las cadenas se tienen que calcular los dos diámetros. ¿Ya? ¿Y por qué
La aplicación es bien sencilla porque después va a tener que determinar el ángulo alfa. Y el ángulo alfa requiere de diámetros. ¿Sí? Entonces mira, sí, también la distancia, pero la distancia entre centros la buscas tú de catálogo, yo acá te la doy. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en este caso va a quedar que para el motriz D1 es igual a 180 dividido en, perdón, en 3, ¿sí o no? Z3. ¿Cuánto le va a dar eso? Son 180 dividido. ¿Cuánto vale Z3? Z3 vale 50. Entonces sería dividido en 50. ¿Cuánto le da delta? Da 3.6 o no? ¿Sí? Entonces, el diámetro 3 va a ser igual al paso sobre el seno de delta. En este caso el paso es 1.905 dividido en el seno de 3,6. ¿Cuánto le da el diámetro 3? Seno de 3.6, ¿no? Da 30.34, ¿no? 30.34, ¿qué cosa? ¿Sí? Ya, el del otro elemento. Ahora tenemos que calcular también el otro elemento. El otro elemento, ¿cuántos viene siendo el número de dientes? 80. Entonces viene siendo lo mismo, pero ahora con el 4. De 4 es igual al paso, que es 1.905 sobre 80. No, 180 digamos, falta ángulo. Ah, tiene toda la razón. No, yo aquí me equivoqué. Son 180 dividido en 80. ¿Sí? ¿Cuánto le da eso? $2.25. 2,25. Ya, y ahora hay que determinar el diámetro. El diámetro 4 va a ser igual a lo mismo, que es 1.905 sobre el seno de 2.25. ¿Cuánto le da el de 4? $48.52, ¿no? Ajá. ¿Sí? Mira, luego hasta el momento, ¿qué es lo que usted acaba de determinar? Voy a hacerlo acá. Fíjense. La cadena está así, acuérdense. Y aquí viene el lado. Entonces, aquí usted quiere que acaba de determinar. Acaba de determinar este caso T1, ¿o no? ¿Sí? ¿Va bien? Entonces, como tiene T1, usted, con respecto al centro, ahí hay 90 grados y ahí puedo calcular el momento torsor, pero el momento torsor lo calculé. ¿Sí o no? ¿Qué puedo obtener ahora? T1, la magnitud de T1. Entonces, mira, como yo sé en este caso aquí, T1 es esta expresión, simplemente ¿qué es lo que yo hago? Despejo. Le va a quedar que T1 va a ser igual a 2 veces el momento torsor sobre el diámetro, exacto. Entonces ahora tengo que T1 va a ser igual a 2 por el momento torsor, que eran, no recuerdo cuánto le había dado el momento torsor, 1326.3 sobre el diámetro. Y el diámetro 3, ¿cuánto equivale? 30,34. ¿Cuánto le da la tensión en 1? 87, ¿sí? Ya, y ahora ¿qué hacemos con T1? Usted acaba de determinar ahora, ¿qué cosa? La magnitud de esa tensión, ¿o no? Pero nótese que esa tensión, yo tengo que descomponerla siempre con lo respecto a los ejes de coordenadas.
Entonces, de acuerdo a eso, voy a tener que ahora encontrar cuánto es lo que equivale TX y cuánto equivale TI. ¿Sí? Pero para ello necesito conocer ese ángulo, que era el ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conoce el ángulo alfa? Hay que conocer primero el ángulo alfa. Entonces, para determinar el ángulo alfa, va a quedar, acuérdense, alfa es igual a la tangente a la menos 1 del diámetro mayor sobre el diámetro menor dividido en 2 veces C, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas de esa expresión? Sí. Entonces, alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 del diámetro mayor. ¿Cuál viene siendo el diámetro mayor entre ese y ese elemento? Ese, ¿o no? 48,52 menos ese diámetro, que es 30.34, dividido en 2 veces C. ¿Dónde está el valor de C? Es de acuerdo a la posición de montaje. ¿Cuál viene siendo C? Acuérdate que C usted lo obtiene del catálogo. ¿Se acuerda cuando usted calculaba cadenas y había uno que se llamaba distancia corregida, que era la fórmula? ¿Se acuerdan o no? Ya, ese C que obtienen del catálogo es el que va ahí. ¿Se entiende la idea, no? Yo, para no estar buscando y calculando C de acuerdo al catálogo, porque el cálculo ya es largo el del eje, yo les doy esa distancia entre centros. ¿Sí? ¿Y cómo se las doy? Se las doy acá, miren. Por eso un momentito. ¿De dos medidas? Ahí está, mira. En el mismo ejercicio, les doy la distancia entre centros. Ahí. ¿Se entiende, no? Esa es la cadena. Esa es la cadena. ¿Cuál es la distancia que hay entre el centro entre esos dos elementos? ¿Cuál es la distancia que hay entre esos dos? Yo lo tengo en 228 milímetros. ¿Sí? Pero acuérdense, esto sale del catálogo. ¿Estamos de acuerdo, no? 228. ¿Sí? Entonces, acá sería 228, pero no los piden en milímetros, es en centímetros. Serían 22,8. ¿Cuánto da alfa? ¿Saben cuánto ahí tienen que aplicar todo lo que aprendieron? ¿Y sí? ¿Qué aprendí? ¿Qué pasó? No sé, en la prueba yo sé hacer todo. Se le fue. Todo, sí. ¿Se fue al libro? 21,6. ¿Hiciste todo? ¿Hiciste todo? ¿Cuánto le da? En representar. ¿Cuánto le dio? 21,74. ¿Sí? Ya pues, y ahora teniendo eso, calculo Tx y Ti. Tx va a ser igual a T1 coseno de alfa y Ti es la misma tontera pero por seno, seno de alfa. Entonces acá, T1, ¿cuánto vale T1? Usted lo acaba de determinar que era 87.42. Oh, ¿qué onda? 87.42 por el coseno de 21,74. ¿Cuánto le va a dar T de X? 81.2 kilogramos. Y para TI eso también, 87.42 y eso es 21.74. Pero ahora es por cero. ¿Cuánto le va a dar el TI? 32,4 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo, no? Fácil, ¿no es cierto? Y como ya terminamos TX y TI, ahora tenemos que representarlo en el eje. Entonces mira cómo te va a quedarte en el eje. Con otro color. Con el eje. Este es el eje 2 y este es el eje 3, ¿o no? El eje 2 y el eje 3. TX, si nosotros lo analizamos en este caso, te va a quedarte así en el eje 2, ¿o no? Y en el eje 3 es lo mismo pero el contrario, apuntando en el sentido contrario, ¿o no? Entonces, ¿cómo le va a quedar las fuerzas? Les va a quedar ahora así. Espérese, está lento. TI, TX, y el otro va a ser TX, T.
¿Captó? ¿Sí? ¿Ya determinó la fuerza del elemento de transmisión? Sí, la determinó. Ahora, como tiene que determinar las fuerzas, ahora vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre del eje montado. ¿Sí? Para ello, mire lo que vamos a hacer. Ojo. Diagrama de cuerpo libre, del eje a calcular, que es el eje número 2. Entonces, mira lo que te va a quedarte. Te va a quedarte ese elemento. Y ahora, si usted, por ejemplo, se pone a analizar, y de acuerdo a lo que habíamos hecho anteriormente, nótese que el eje se divide en 4 puntos, ¿no? El punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Entonces, mira lo que yo voy a hacer ahora. Voy a tomar este eje y lo voy a dividir también en 4 puntos. Tengo el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Lo voy a anotar acá. A, B, C y D. ¿Ya? Y ahora representamos las fuerzas. Mire, en el punto B, en el punto B, en el punto B, en el punto B, puta, que no me deja el tablet. En el punto B, ¿qué fuerza es la que está representando? ¿Qué elemento está montado en el punto B? Ya, entonces nótese que serían, en representación del punto B, serían las fuerzas que experimenta el engranaje conducido, el engranaje 2, ¿no es cierto? ¿Y cómo eran las fuerzas que usted acaba de deducir para el engranaje 2? ¿Es así o no? Sí. ¿Sí? Ese es la que se encuentra en el punto B, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo ahora? Tomo nuestro eje y pongo las magnitudes de esa fuerza. Entonces, mira cómo me va a quedar. A, B está experimentando eso, ¿o no? Que viene siendo WT y viene siendo WR. ¿Sí? Para la cadena, ¿dónde está montada la cadena? En el punto C, ¿o no? Las fuerzas, ¿cómo quedan apuntando? Hacia arriba, que era TI y tenemos TX. ¿Sí? Y en los puntos A y D, ¿qué es lo que hay en los puntos A y D? Soporte de rodamiento, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Soporte de rodamiento, son soportes. Por lo tanto, los soportes, ¿qué es lo que debería tener? ¿Cómo debería interpretarse la fuerza en los soportes? Son las reacciones, el soporte reacciona a esas fuerzas. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, mira, ojo. Si la fuerza WT está apuntando hacia acá y la fuerza WT acá, debería reaccionar ese elemento en un sentido, ¿no? ¿Todos vamos bien o no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debería reaccionar? Mira, aquí da exactamente, en este caso, da exactamente lo mismo como reacciona, porque eso te va a acusar la ecuación de equilibrio. ¿Se entiende la idea o no? Eso te va a acusar de elemento. Pero ojo, si estas dos fuerzas hubiesen estado apuntando hacia arriba, ¿cómo debería reaccionar el punto A y B? Hacia abajo. ¿Se entiende la idea o no? Ojo, siempre en los rodamientos van las reacciones. ¿Se entiende la idea o no? Entonces acá, ojo, tenemos dos reacciones. Mira, yo acá voy a considerar que el A va a quedar apuntando hacia allá y el B va a quedar apuntando... Ah, no, queda apuntando hacia allá, ¿o no? Porque se tiene que contraponer a esas dos fuerzas en ese plano, ¿o no? ¿Ya? ¿Vamos bien? Y para el otro elemento, ya, vamos a considerarlo también hacia abajo. Hacia abajo, y la otra fuerza se va a contraponer hacia allá. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Establezco un origen de coordenadas. Las fuerzas que van hacia allá, las fuerzas que van hacia allá, y ese va a ser el eje Z, el eje X y el eje Y. ¿Por qué hay que establecer un origen de coordenadas? Porque ahora nótese que WR junto con TX, ¿en qué dirección se encuentran? En X, ¿o no? Por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar ese elemento? Como AX. AX. Y ahora nótese que la fuerza WT como la fuerza TI, ¿en qué eje se encuentran desplazándose? En el eje Y. Por lo tanto, va a tener una reacción llamada AI. ¿Vamos bien o no? Ya hacemos lo propio para el otro elemento, que va a ser DX y va a ser DY. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Anoto las medidas de importancia. ¿Cuánto vale WR? ¿Cuánto vale WT? ¿Cuánto vale DX, TI, TX? Y las distancias. ¿Sí? Que es importante también ese elemento. WR,
¿Cuánto era WR? ¿De acuerdo a lo que calculamos anteriormente? No lo he calculado. ¿Qué cosa? ¿O sí? Sí, Sí, calculado. 30.17 y 82.89. 30,17, 80, ¿cuánto vale esto? 82, ¿cuánto era? 37. 89. 87 vale eso, ¿no? 89. ¿Vamos bien o no? Mira, ahora una vez que tú ya identificaste la fuerza, reemplázalas por magnitudes para que te sea mucho más sencillo. TI, ¿cuánto nos daba TI? TI. TI era 32.4 y el otro era 81.2. 81.2, 30 y... Oh, se me olvidó. Tengo la memoria 32.4. ¿Sí? Ahora le escribo un poquito más. 32.4. Y este es 81.2. Y ahora anotamos las distancias. ¿Ya? Aquí distancia está separado el punto A con respecto a B, B con respecto a C y C con respecto a D. ¿Sí? Eso te lo doy como información. Ahora, esos valores son los que ustedes definen. ¿Se entiende la idea o no? Ustedes los definen. Lógicamente que si usted los elementos los va a posicionar más pegados, es mejor. Porque la transmisión se hace más cortita y tiene menos flexión. ¿Se entiende la idea o no? ¿Ya? Pero esas definiciones quedan a criterio suyo. ¿Ya? Yo se las estoy dando. Entonces nótate que aquí tengo 66, 101 y 66 milímetros. Hay que expresarlo en centímetros, ¿no? 6.6, 10.1 y 6.6. Entonces sería en este caso, anotar con otro color, 6.6, esa distancia vale 10.1 y esa vale 6.6. ¿Y qué tiene que hacer ahora? ¿Qué cree usted que tiene que hacer ahora? La lógica está a la vista, determinar la magnitud de las reacciones. ¿Se entendió o no? Vamos recién como en el 2% del cambio. ¿Ya? Vamos a llegar hasta acá para que en la próxima clase continuemos calculando esto, porque mira, ojo, para que ustedes más o menos vean escuchar. Yo determino las reacciones a X, de X, a Y, de Y, y una vez que usted determina eso, ¿no es cierto? Determina esos elementos, ¿qué hacen las cargas sobre los puntos A y los puntos B? ¿Hacen flexión o no? Sí. ¿Cómo le fue resultar ese valor? Solina Mara Canona. ¿Ah? Ya, pues, como usted tiene eso, va a tener que determinar esto. Para que vea que recién estamos empezando, si el cálculo, bueno, caleta, bueno. Vamos a tener que hacer eso. Vamos a tener que hacer los diagramas de momento flector, no sé si usted se acuerda. Esos diagramas. Y acá usted lo va a tener que hacer doble, por partida doble. ¿Y por qué por partida doble? Porque mire, observe. Ojo. Si usted observa, acá estamos en el elemento de máquina aquí. Mira, partida doble, porque les va a salir un diagrama en ese plano y va a tener que hacer otro diagrama que son para las fuerzas que están paradas, que están verticales o no. Entonces usted van a salir dos diagramas. Por eso el cálculo bueno en el cálculo. ¿Cachai o no? Usted más o menos vaya captando lo que se viene la clase que sigue. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Eso pues señores. Si quieren se pueden...